Esto es La Arena de nueva cuenta, ya lunes de La Arena, a las 8:10 empezamos. Y pues bueno, para esta sesión del día de hoy tenemos dos grandes temas que sin duda alguna van a dar mucho a qué hablar. Yo espero que así sea y pues nada. El primero de los temas, ya Maximiliano abondará un poco al respecto, pero el primero de los temas es el caso del outsourcing en México, y el segundo de los temas, estas represalias contra la protesta y sobre todo protestas de alguna manera legítimas, ¿no? En este sentido y sobre todo legales también, y que son injustificables estos actos que tiene el Estado para con estas protestas que al final del día ocurrieron apenas en Cancún, ¿no? La represalia contra las protestas feministas en Cancún será el segundo tema del día de hoy, y para ello nos acompaña nuestra excelsa defensora local por los derechos humanos y sobre todo amiga nuestra, Carla Melissa Flores Santos, quien es recién egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, es abogada postulante en materia civil y amparo, y pues a quien le agradezco que haya aceptado la invitación y sobre todo a quien también le mando un saludo a la distancia. También tenemos con nosotros al excelso Maximiliano Abondano y Paola Palacios, que por acá va a estar próximamente. Y Maximiliano, pues nada, te cedo los micrófonos para que grosso modo nos puedas decir de qué va a tratar el día de hoy, sobre todo cuáles son las noticias más puntuales. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Bueno, a mí me gusta iniciar con una frase, y como vamos a iniciar con el tema de la subcontratación, voy a iniciar con una frase de Groucho Marx, que mostrará más o menos mi posición, que dice: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Hablaremos sobre cuáles son los impactos en un análisis económico del derecho que puede tener la legislación y prohibición de la subcontratación, y posterior de un tema que previamente habíamos tocado sobre el abuso policial, pero hoy que se presenta más fuerte sobre una protesta por la propia violencia contra las mujeres, que es un tema que es muy preocupante en el país. El país se está ahogando en un mar de sangre que es bastante lamentable. Y más lamentable cuando es dirigido hacia un grupo que ha sido vulnerado en el país repetidas veces durante la historia misma de la nación. Entonces, pues me parece que es un tema o dos temas que tienen mucho que dar, que vamos a disfrutar mucho de un análisis y que esperamos que impacte en las mentes de las personas y logremos un cambio cultural en el país. Entonces, iniciemos. Perfecto, Maximiliano, pues muchísimas gracias por este resumen. Y efectivamente, el primer tema del que vamos a platicar es el outsourcing o la subcontratación, que es un tema realmente que hoy se debate para seguir existiendo, ya sea pese a que muchas personas, pues hoy, y sobre todo en el caso de México, pues muchas de las personas se encuentran en una forma habitual de conseguir empleo mediante el outsourcing. Sin embargo, bueno, pues no todas las empresas realizan los procesos de reclutamiento y de administración de su propio personal, ya sea de manera correcta, según nos dice la Bolsa de Trabajo en Línea OCC Mundial. Cito: ser contratado por outsourcing significa que la empresa para la que trabajas pues no lleva la administración de tu cargo, sino que un tercero lleva esta propia administración. Por eso el término tercerización, explica esta propia OCC Mundial. Ya durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel, estas famosas mañaneras, pues ha presentado reiteradamente esta propuesta, una iniciativa de ley para la regularización de la subcontratación, al considerar que al final del día esto pues se ha venido utilizando como una herramienta para generar fraudes fiscales, ¿no? El proyecto al final del día es para eliminar el fraude fiscal y limitar derechos de los trabajadores. Sin embargo, ya lo hemos planteado en más programas, ¿qué sucede cuando se aplica machetazo a una cuestión que existe y al final no se propone nada? Pues seguramente el desempleo pues va a aumentar exponencialmente en este sentido, porque según la Ley Federal del Trabajo, pues este régimen de trabajo de subcontratación pues tiene un patrón denominado contratista que se va a ejecutar obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su propia dependencia, a favor de un contratante, ¿no? Esta persona física o moral, la cual va a fijar las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Eso es, a grosso modo, reitero, lo que podríamos hoy plantear como el problema de esta ley que presenta el presidente Andrés Manuel. La misma ley nos explica que este régimen de trabajo, estoy diciendo los pros y los contras, que esta ley de trabajo, que este régimen de trabajo, pues debe cumplir con ciertas condiciones, y de no hacerlo, el propio contratante se considerará
pues patrón para todos los efectos legales, incluyendo las obligaciones que tiene sobre el otorgar seguridad social a sus trabajadores. De hecho, el tema de la seguridad social hoy, pues en esta realidad del COVID, esta realidad de la pandemia, pues ha detonado, es más latente, es más gestante, porque pues hay muchas personas que se encuentran laborando en la informalidad, por así decirlo, aunque el adjetivo informal podríamos matizarlo, podríamos reconsiderarlo, pues efectivamente no gozan de esta seguridad social, y una vez que llega Andrés Manuel a la presidencia y quita este tipo de pues unidades de medicina de lo familiar, que pues al final del día otorgaban una seguridad para casi todos o todos los que no tenían este IMSS o ISSSTE, pues ¿qué sucede con estas personas? Que al final del día pues no les garantizan la salud, y pues esta no garantía de su derecho constitucional también podríamos estarlo hoy tergiversando o incluso vulnerando. Entonces, más o menos así está el panorama en la noticia del día de hoy. Me gustaría comenzar con tu comentario, Maximiliano, en lo que se suscribe Paola, y posteriormente le damos la palabra a nuestra invitada especial, Carla. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, para empezar, quisiera hacer esta afirmación, ¿no? Porque existe una polarización en el país en donde se marca como héroes y enemigos. Y me parece que es incorrecta. Cuando yo estoy en contra de esta prohibición de la subcontratación o del outsourcing, el salir del outsourcing. ¿Por qué? Porque yo estudio ciencias sociales, o sea, yo me dedico a esto con el fin principal de elevar la calidad o de apoyar en algo para elevar la calidad de vida en el país. Y eso incluye a los deciles más bajos. Estas medidas van a incrementar la ausencia de puestos laborales que se presentan en el país. Y esto se agrava después de una crisis muy alta que, bueno, hoy está iniciando, pero que continuará a lo largo de todo el 2021. Ya decía Adrián Rabier, un economista argentino, que dos sistemas políticos harán la diferencia entre el crecimiento y la salida a flote de esta crisis. Y la ausencia de flexibilidad laboral no es el camino. A mí me gusta una analogía que es la siguiente. Imaginemos que yo le digo a un amigo, hermano, le encontré una cita. Tiene una cita a ciegas, pero si usted va, se tiene que casar. ¿Qué diría mi amigo? Oiga, pues muy lindo que usted esté intentando esto, pero pues, ¿qué tal? No me quiero casar, ¿qué tal que no es el amor de mi vida? Y esto ocurre porque pues, los costos de incurrir en un fallo son muy altos. Entonces, la gente simplemente no iría a las citas. Lo mismo pasa con el sector laboral. Si el Estado hace que contratar a una persona sea más difícil que un divorcio, difícilmente la gente contrata. Y esto es evidente. Ahora, abordémoslo en el tema del outsourcing. ¿El outsourcing qué es? Porque la gente dice, no, pues es un medio para que las empresas evadan impuestos y exploten a los trabajadores deliberadamente. Oiga, eso es poco científico y mucho ideológico. La subcontratación, en su esencia económica, consiste en delegar tareas a un tercero. Por ejemplo, pongámoslo en la vida cotidiana, una familia delega a un restaurante la acción de preparar la cena y emplea por un tiempo específico a un grupo de cocineros que están en el restaurante que realizan la acción que la familia quiere o no puede hacer. Eso es como a vago modo. Veámoslo en un tema más aterrizado quizás. Una empresa, que es una constructora, por ejemplo, está dedicada ahorita a derrumbar un edificio antiguo porque pretende construir un centro comercial. La constructora tiene trabajadores que son expertos en la construcción, albañiles, arquitectos, ingenieros, bla, 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 pero no está acostumbrada a la acción del derrumbe del edificio. Entonces no tiene personas que se dediquen a recoger el escombro, por ejemplo. Como no están especializadas en ese campo, seguramente su productividad mengua y los costos son más altos porque no es un campo al cual se dedica. Entonces deciden delegar esa función a una empresa de outsourcing que se especialice en recoger escombros. Eso incrementa la productividad, acelera el tiempo de construcción del edificio, porque una persona que no está especializada en el hecho o en el arte de recoger escombros tardará más y además ahorra costes. Entonces, eso es básicamente el outsourcing.
No es nada más, es delegar para delegar funciones a una compañía especializada que realice una acción que la otra compañía no está especializada en hacer y que si lo hace ameritará costes, incrementará el tiempo y hará más complicada la obra en este caso. O sea, no es un tema de que se trate de ver cómo se explota a un trabajador. Y además, un dato muy interesante, el 25% de los empleos del 25% de los empleos que hay en México pertenecen a este tipo de empresas, por lo cual, al incrementar la rigidez laboral en este tipo de empresas, estamos poniendo en riesgo los trabajos del 25% de las personas en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora la pregunta tal vez para Paola, antes de pasar con nuestra invitada especial, sería si este modelo outsourcing, que en principio no es malo, ¿no? Justamente es para acelerar los propios trabajos al final del día y acrecentar el desarrollo económico, se ha tergiversado en la política mexicana, porque podríamos empezar por ahí, en tanto la política e incluso en la cuestión privada, porque tal y como se encuentra ahora el esquema, ya con datos del economista, se le niegan prestaciones laborales a los trabajadores, los despiden a fin de año masivamente, esto es real, no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, el famoso te pago por fuera, nada por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas pues los trámites de contratación. Esto es lo que dices tú, al final el mecanismo se creó para facilitar los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, es lo que podría yo empezar a adelantar, se deformó, sin embargo, me gustaría que Pau nos comente al respecto si ella considera que el outsourcing en principio es bueno y a la larga se ha transformado, tergiversado, deformado, o incluso ser más estrictos y decir que se echó a perder. Esto, pues al final del día, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tiene a su cargo Luis María Alcalde Luján, pues ha presentado estos motivos de la reforma, en parte de los que ya he comentado, y la propuesta contempla modificaciones y armonización, a esto hay que decirlo, no es cosa menor, pretenden homogeneizar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Código Fiscal, Ley del ISR y la Ley del IVA. Entonces, se viene una cuestión interesante, esta homogenización u homologación de todas estas leyes y códigos en el caso del fiscal. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora, yo también estoy un poco en contra en que el Estado tenga todo este poder, ¿no? Eso no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, Paola, ¿tú qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Se tergiversó el outsourcing? ¿Tú cómo lo ves desde este panorama? Muchísimas gracias, Manuel. Pues buenas noches a todos. Un gusto compartir un lunes otra vez aquí en la arena. Y bueno, yo creo que el outsourcing no es malo. Tú lo acabas de decir y creo que lo explicaste más que bien. En México pasó esta parte de que los que no cumplieron, que ese es el gran discurso también, ¿no? Que dicen, bueno, yo como empresa sí estoy cumpliendo, pues ya tú tienes el mecanismo para decidir o ver y regular a aquellos que no están haciendo de manera correcta. Pues yo creo que ya aquí abordamos que hay una competencia desleal entre aquellos que sí lo hacen bien, también esta subrogación que existe, subregistro, perdón, de que no están, bueno, creo que sobre todo aquí el tema son los trabajadores. Tú lo acabas de decir muy bien. Luisa lo comentaba en la mañanera hace un par de días, como en diciembre, o sea, parece que siempre sucede, más de 400,000. También cabe resaltar que en México, de cada 10, solamente 4 tienen un trabajo seguro y los otros 6 tienen un trabajo indefinido. Entonces, yo creo que en este caso la ley es bastante ambiciosa, debemos de apostarle también. Creo que también es un poco agresiva, también se mencionaba que si es el tiempo adecuado o no. A mí esa pregunta no me llena del todo, porque entonces, ¿cuándo es el tiempo adecuado? Creo que si es en este momento se está detectando, pues hay que hacerlo. Esa sería mi aportación por ahora. Exacto, justo lo que planteas me parece bastante interesante, en tanto que si reconocemos que el outsourcing en principio, reitero, no es malo, pero se ha deformado y esta ley viene a corregir, bueno, estamos hablando de algo positivo, sin embargo, esta corrección es tan impositiva que más que corrección parecería como que destajo, ¿no? Lo quieren cortar de destajo, entonces eso me parece preocupante, sobre todo porque al final del día, bueno, ¿qué va a pasar con estas personas que ya están contratadas por este método, ¿no? O al final, ¿qué va a pasar después de la pandemia? De hecho, la pandemia ha acrecentado el número de desempleo. Entonces, a mí me cuesta un poco de trabajo entender por qué en estos momentos lo están haciendo. Sin embargo,
todo es política y al final en el juego político pues pareciera que todo se vale con el fin de seguir en el poder. Sin embargo, ahora sí, Carla, muchísimas gracias, reitero mis agradecimientos por haber aceptado la invitación. Estás en tu casa, te cedo los micrófonos. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y pues para adentrarnos al tema. Siento que estos últimos días hemos leído muchos encabezados en las noticias que mencionan al outsourcing, algunos completamente ajenos a la realidad, que desafortunadamente desinforman a la población, y otros que realmente comparten la esencia de la reforma en la materia. Esta figura, como cualquier otra, tiene ventajas y desventajas. Sin embargo, algunas de las preguntas que tenemos que hacernos son: ¿vale la pena preservar el outsourcing como lo conocemos en la práctica? ¿Y a costa de qué? ¿A costa de los derechos laborales de los mexicanos? ¿A costa de la calidad de vida de los mexicanos? ¿O acaso es mejor reformar las leyes, retomar la esencia por la que se reguló en el país y detener los reiterados atropellos a los derechos laborales que estas empresas configuran? Estos son algunos de los planteamientos que creo que son importantes de dilucidar a continuación, y uno de los motivos principales por el cual es tan importante discutir esta reforma. Para comenzar también, la figura en la ley no es outsourcing, sino subcontratación laboral. Se instituyó en México a partir de la reforma laboral en 2012, al final del sexenio Felipe Calderón, cuyo objetivo principal era promover la competitividad empresarial. A pesar de que se contempló formalmente hasta el 2012, la misma era utilizada con anterioridad por otras empresas, sin que existieran regulaciones para emplearla, y hoy en día se encuentra regulada en los artículos 15A, 15B, 15C, 15D, 1004B y 1004C de la Ley Federal del Trabajo, que disponen la definición de la subcontratación, las condiciones y los requisitos de la misma, así como las sanciones en caso de incumplimiento a la ley, ¿no? Entonces, en papel, esta figura suena muy bien, pero desafortunadamente estoy de acuerdo con José y Paola en cuanto a que se distorsionó completamente la esencia de la figura en el país, que en teoría era un esquema de subcontratación para administrar de manera más eficiente los recursos humanos, ¿no? Y ser contratado por esta vía implica que si tú trabajas en una empresa, esta no va a llevar la administración de tu cargo, sino un tercero. Como bien decía José, de ahí deriva el término tercerización de servicios. Entonces, pues está la empresa contratista y la contratante. La contratista es la que presta los servicios especializados, y la contratante, sea una persona física o moral, la que fija las tareas y supervisa al contratista en el servicio que requiere. Para poner un ejemplo de la práctica ética y correcta, lo que debería ser el outsourcing, voy a poner como ejemplo una florería, a la que le voy a denominar Flores del Valle SADCB, ¿no? Entonces, supongamos que la misma necesita a alguien que se cargue de la limpieza del establecimiento, pero no quiere batallar, no quiere desviar su atención de su actividad principal, que es los arreglos florales. Entonces, recurre a una empresa especializada de limpieza, a la que le vamos a denominar Limpieza SADCB, para contratar a una persona que se encargue de este servicio que necesita, personas especializadas en limpieza, previamente filtradas y evaluadas por esta empresa que ofrece el servicio, ¿no? Y como decía, esta es la manera estricta en que esta figura debería operar. Sin embargo, la realidad pues es muy distinta. La esencia, pues como comentábamos, se distorsionó completamente. Y existe un pánico colectivo porque dicen, se escucha, vamos a eliminar el outsourcing. Pero si nos ponemos a leer bien las reformas, más que nada, más que eliminarla, se va a modificar y se va a limitar para que se cumpla lo ya establecido en la ley. ¿Qué es esto? Que no sea permanente y que se limite a servicios y a obras especializadas. Pero antes de seguir dando mi punto de vista, pues me gustaría también escucharlos a ustedes, saber qué opinan. De hecho, te agradezco muchísimo que hayas dado este panorama, la verdad es que me encantó, y sobre todo me surge la duda de qué pasa con la gente de a pie, con nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pedir trabajo, sobre todo los jóvenes, pues nos damos cuenta que los trabajos son muy mal pagados, son sueldos paupérrimos. Entonces, o decidimos trabajar en una empresa en donde sí nos van a meter y nos van a dar esta garantía social del IMSS y todo lo que ya conocemos, prestaciones de ley y lo demás, pero al final del día nuestro sueldo va a ser muy minúsculo, o aceptamos, porque esto sucede en la realidad, aceptamos el famoso te pago por fuera, ¿no? Entonces, eso pasa en la realidad, no estamos aquí sacando el hilo negro de nada. Entonces, a mí me parece interesante porque ahora que lo planteabas, recordé el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
¿no? Y se ha dicho, y ya se está con números, que este desorden que ha traído el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene que ver mucho también con esta iniciativa de ley del outsourcing, al final del día es cierto que este tipo de programas pues ayudó a los jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos ninis, que, bueno, algunos, y se decía que algunos ni siquiera iban a trabajar, ¿no? Y al final les pagaban, pues, aparte, ¿no? Entonces, muchísimos eran obligados a entregar a sus patrones parte de los que se les pagaba. Esto es como para decir, bueno, no vengas a trabajar, pero te voy a pagar, pues me pasas parte de tu pago. Entonces, esto me parece terrible, porque al final del día se vuelven a corromper los programas y terminamos por no tener una noción de lo que debería realmente de hacer, ¿no? Ahora, claro, no estoy diciendo que ello signifique que no haya miles de jóvenes beneficiándose, pero pues al final deberían ser todos, ¿no? El programa Jóvenes Construyendo el Futuro hasta la fecha no ha funcionado, no ha servido y de hecho ha sido completamente un obstáculo. Entonces, ¿qué pasa con esto, Maximiliano? ¿Tú cómo ves? ¿Las personas de a pie aceptarán que se les den todas las garantías que están ya implementadas o que ya están en letra en la Constitución con respecto al trabajo, del artículo 123, etcétera, etcétera? ¿O al final del día yo voy a seguir aceptando que se me pague por fuera porque es lo que mejor me conviene para comprar la leche, el pan y las tortillas? Oiga, pues es que lo que pasa es evidente, ¿no? O sea, si una persona, si un trabajador, por ejemplo, no acepta eso de que te paguen por fuera y acepta sujetarse a todas las disposiciones que plantean la ley del trabajo, el sueldo del mismo trabajador se reduce. Y tenemos que tomar en cuenta que el sueldo mensual de una persona promedio en México son apenas 13,229 pesos. Cosa que es curioso también, porque, por ejemplo, según talentia.mx, ahí están los datos, el, el, el personal subcontratado gana 4.5 veces más, 4.5 veces el salario mínimo vigente, lo que se convierte en algo así como 16,634 pesos. O sea que una persona en subcontratación gana más que una persona promedio en México. Es un tema muy interesante. Pero sobre lo que decía Carla, a mí me parece, a ver, yo no creo que nada más lo estén regulando, ¿eh? Y sí creo que se ha tergiversado, que se presta para incentivos perversos, pero creo que eso se debería de reformar, no anular. Cuando uno le falla un carro, no es como Patricio Estrella de Bob Esponja, no es que si se queda sin gasolina lo bota, sino que va y le pone gasolina. Si le falla el radiador, va y lo arregla, no lo bota. Y eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano. Voy a leer los puntos de acuerdo acá a Forbes. Punto 1, con excepciones específicas, y eso es cierto lo que dice Carla, pero eso, más bien, la excepción es el outsourcing, no es la regla. O sea, con excepciones específicas se prohíbe la subcontratación de personal. Después vemos que las multas van de 173,760 pesos hasta los 4,344,000 pesos. Y en el apartado 7 dice que los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento. Además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal. Se me van a cobrar 4 millones de pesos por esa acción. Si se prohíbe todas las acciones, excepto algunas excepciones, y si además tengo el riesgo de ir a la cárcel por realizar esta acción, pues discúlpame, a mí no me parece que no es una reforma pequeña. Están botando al carro, como Patricio deja el carro cuando se le acaba la gasolina. Además, si bien lo que dicen de las prestaciones laborales, estas personas tienen un sueldo mayor que el promedio del país. La producción, que es un tema vital para el incremento de los salarios, porque debemos de recordar que países como Suiza o Alemania no tienen salario mínimo, Islandia tampoco, sino que se rigen a partir de los acuerdos de obreros y patronales que se juntan y además por el grado de producción que tienen. Pero para incrementar el salario, tiene que incrementar también la producción. Y la producción de las personas subcontratadas es mayor que las personas con un contrato regular o sin tiempo definido. Por ejemplo, esto lo pueden también, por favor, encontrar en talentia.mx. Producción bruta total por persona subcontratada de 2003 era de 74,317 pesos. A 2018 creció a 141,363 pesos. Y la producción bruta total por personas no subcontratadas, o sea, dependientes de alguna razón social,
En 2003 era de 794,147 y en 2018 bajó a 677,281, por lo cual los datos nos pueden guiar a pensar que el outsourcing incrementa la productividad porque además incrementa la flexibilidad laboral, lo que pasa en países como Estados Unidos, que son mucho más flexibles, a donde van personas de nuestro país con un régimen laboral mucho menos flexible a ampararse cuando aquí no encuentran trabajo, por este tipo de políticas. Y además, si eso fuera poco, un estudio del Colmex, del Colegio de México, llamado la subcontratación reduce la informalidad laboral, muestra cómo en los subsectores en donde la subcontratación es un tema habitual, en el mismo periodo 2003-2018, se redujo la informalidad del 33 al 22%, y en los subsectores que hacen un menor uso de la subcontratación, ha aumentado del 46 al 49%, por lo que también, como cuando alguien le dice que si tiene una cita toca casarse, la rigidez laboral incrementa la informalidad laboral por el incremento de los costes que tiene el patrón de contratar. O sea, contratar en México es prácticamente un casamiento ante Dios. Y eso nunca ayuda al trabajador. Siempre en los países con mayor rigidez laboral, las personas terminan migrando a los países con menor rigidez laboral, como puede ser Estados Unidos, y estos países tienen una recuperación económica mucho más alta, como también puede ser el caso de Corea del Sur, en momentos de incertidumbre como los que presenta el mundo hoy con la pandemia. Porque en estos momentos de incertidumbre permiten liberar masa laboral para aplicarla en grupos y sectores económicos que son más demandados por situaciones de la pandemia, y la escasez en sectores de alta demanda en situaciones de incertidumbre es menor. Correcto, sí, cierto, completamente cierto. Ahora que lo comentabas, está recordando lo que Graciela Benzuzán de Flaxo México comentaba al respecto de una entrevista que le hicieron. Ella primero, y yo estoy muy de acuerdo, lo que nos gustaría ver, sobre todo, pues es un debate muy informado. Creo que ha faltado un poco esto. Al final, las personas de a pie, las personas que no reconocemos todo este tipo de cuestiones en materia legislativa y sobre todo de qué va a tratar, al final del día, pues estamos así como en una incertidumbre de, bueno, ¿y a mí eso en qué me va a servir, no? Entonces, debe de existir un debate muy informado, razonado y que sepamos a dónde queremos ir con el empleo y a dónde queremos conducir las reglas de subcontratación. El objetivo al final de esta regulación del outsourcing, pues debe de ser asegurar el pago primeramente adecuado a los trabajadores subcontratados, eso me parece digno, y al final este derecho a la llamada bilateralidad en la negociación colectiva, ¿no? Cotización al seguro social con el salario real y sobre todo que se otorgue el reparto de utilidades. De hecho, hablaban de un aumento del 10% a poco más, sin embargo, bueno, esto todavía está Y en el reparto de utilidades el Estado no pone el ejemplo, ¿no? ¿Vieron la nota de Pemex, por ejemplo? Y además, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestra que del 2019 al 2020, este gobierno tuvo 50 contratos de subcontratación por un monto cercano a 5,000 millones de pesos. Por lo que esto es un discurso político, discúlpenme, ¿eh? Ni siquiera el gobierno lo hace. Bueno, por supuesto, pero al final del día ya te digo yo, todo esto es un manejo político. Al final del día, el Estado, por más que haga estos movimientos, no los hace en pro de la gente. Al final del día lo que buscan es recaudar más dinero, ¿no? O sea, esa es la realidad. Lo que se busca es recaudar ese dinero porque, mire usted, 20,000 millones de pesos es lo que el gobierno federal calcula como la cifra de evasión en impuestos por malas prácticas de subcontratación laboral. Esto con datos del economista. Entonces, digo, más allá de esta utopía y esta cuestión de que vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores, lo que el gobierno quiere son estos 20,000 millones de pesos en las arcas del propio gobierno federal. Eso hay que decirlo ciertamente. Ahora, ¿qué va a pasar con estos 4.6 millones de trabajadores? Hay quienes calculan un poco más, que se encuentran relacionados con alguna figura de subcontratación laboral. Van a perder el empleo, los jefes van a estar de alguna manera, o bueno, los que los contratan van a estar de alguna manera expuestos, ¿no? A decirles, ¿sabes qué? Pues ya no me conviene y sale bye. Entonces, ¿qué va a suceder en ese sentido? Yo no lo sé. Paola, ¿tú vislumbras un poco qué va a suceder?
Pues yo tampoco no lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí sé es que al menos los empresarios, ellos hoy se han pronunciado la mayoría en contra o finalmente apostando en que si ya tienen identificados quiénes, pues propiamente no se vayan contra ellos, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, también seguir de cerca. También algo que comentabas y me parece bastante relevante es esta parte del discurso informado. Creo que eso falta y sería muy interesante que lo hicieran, porque finalmente también había escuchado que en nuestra generación, ustedes podrán desmentir, pues no buscamos o se busca o buscan, quieren permanecer mucho tiempo en los trabajos, somos una generación que siempre está en constante movimiento. Sin embargo, yo sí creo que apostar por las prestaciones económicas que son justas, por lo cual apelar por la ley, no creo que sea un error, pero también estoy de acuerdo contigo que pues se está utilizando como un discurso político. Pues es un discurso político y también, ojo, la Cuarta Transformación quiere dinero para crear estas magnas obras, ¿no? Al final del día que capten votos para las próximas elecciones. Entonces, ¿de dónde lo van a sacar? De la reforma que están aplicando, que van a aplicar. En este sentido, Carla, nos quedamos con tu comentario para casi ya pasar al siguiente tema, para poderle dar tiempo a lo que sigue, porque la verdad es que lo que sigue todavía está mucho más denso. Muchísimas gracias. Bueno, dejando un poquito de lado las intenciones hacendarias del gobierno, yo me quiero enfocar un poquito más en las condiciones laborales de los mexicanos, que a mí es lo que más me preocupa, lo que más me interesa de esta reforma, porque la realidad supera por mucho la figura, la esencia de esta figura, como lo hemos comentado. Las empresas la han utilizado con el fin de obtener un lucro mayor, y subcontratan no solo a especialistas, que es lo que debería ser, que es lo que la ley establece, sino a todo tipo de trabajadores. Entonces vemos empresas que tienen a casi el 100% de sus trabajadores subcontratados y en condiciones laborales precarias. No les respetan las jornadas máximas de trabajo, no tienen ni siquiera contratos de trabajo, no cuentan con descansos dominicales, no hay participación de utilidades, no están inscritos en el Seguro Social, no están inscritos en el Infonavit, daña el historial de pensión para los trabajadores, su fondo de vivienda, sus licencias, y pues como bien comentábamos, pues es muy sencillo, así como es sencillo ese tipo de contratación, pues así de igualmente fácil los despiden. Y pues desafortunadamente las liquidaciones o indemnizaciones pues son muy, muy bajas. Y pues sí, entonces estoy de acuerdo con ustedes en que es necesario leer bien estas reformas, ver de qué tratan y que no cunda el pánico, porque sí he visto muchas notas que dicen, se va a erradicar el outsourcing por completo. Eso no es cierto. Solamente se va a regular, se va a modificar, se va a De regresar a la acuerdo. esencia, de lo que, por la que nació, por la que se instauró, mejor dicho, en México esta figura. Completamente de acuerdo, perdón, hace rato. Les voy a hacer una pregunta a los tres y ya cada uno de ustedes me contestará a como a bien considere. Y nos dice Mauricio Suárez en el chat, que por cierto les reitero a las personas que nos pueden estar siguiendo que pueden dejar sus dudas, preguntas y comentarios y a bien las haré llegar por este medio. Nos dicen, excelentes temas, el outsourcing, pregunta, esclavitud moderna, ¿quién quiere contestar? Pau, Max, los escuchamos y al final a nuestra invitada especial. Pau, empezamos contigo. Esclavitud moderna, el outsourcing, sí, no, ¿por qué? Ah, qué buena pregunta. Por eso la elegí No. para cerrar. Pues Max, de ¿quieres? alguna manera yo creo que sí, ¿sabes? O sea, porque, a ver, el mexicano promedio realmente, decía Max, bueno, con datos, me Ahora mismo te estamos muchas veces perdiendo, Paola, te estamos perdiendo el señal. Regreso contigo en unos momentos. Max, tu respuesta a la pregunta. No, pues a mí me parece que no. O sea, el outsourcing, esclavitud moderna no. Y vuelvo al ejemplo del carro. Que un carro se dañe, no va a decir carro igual a chatarra. Pues no, un carro no es chatarra. El outsourcing no es esclavitud. Que existan incentivos perversos que tendrán que modelizarse, corregirse, hacer cosas para mejorarlo,
es cosa distinta. Pero es que seguimos en el mismo discurso político que México tiene y que en otros programas abordamos. México es la reina de corazones en Alicia del País de las Maravillas. Antes de ver cómo hace para mejorar las cosas, le corta la cabeza. Y las situaciones ya se están presentando hoy. Por ejemplo, Sin Delantal ya se fue del país y dejó sin trabajo a gente de carne y hueso que repartía porque le iba mejor repartiendo que siendo meseros en un restaurante, por ejemplo. Que al gobierno no le guste ese tipo de empleos, cosas así, es distinto. Pero a esas personas de carne y hueso les permitía llevar un trabajo más. Y por ese incremento de regulaciones, ahora sí, ya se están yendo y están dejando sin empleos a la gente. No, esclavitud no. Con problemas sí, que se debe de regular, sí, pero no. Es que esa es la mentalidad que Ludwig von Mises marcaba en la mentalidad anticapitalista. Y eso es una mentalidad que nos va a llevar a fracaso. Completamente de acuerdo. Lo cierto es que hoy es todavía un tema muy controversial, sin embargo, reitero, podríamos incluso armar posteriormente una mesa con más tiempo y podemos debatirlo ya con más información y datos duros, porque estoy muy de acuerdo contigo, Max, al final del día no hay que ver el terror donde no lo existe, pero tal vez la realidad nos ha hecho ver lo que sí existe, y lo que existe hoy, pues es justamente todos los males que ha conllevado el outsourcing, entre ellos, pues que la gente al final del día no esté tan de acuerdo con lo que hoy gana, ¿no? O incluso que no reciba aguinaldos o que no reciba prestaciones. Eso es lo que se vive en el día con día. Ahora sí, Pau, regresamos contigo. Ay, espero tener mejor señal. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, súper breve. Yo creo que sí hay que apostar por la ley, porque sea regulado. Si es esclavitud moderna o no, yo todavía estoy como un poquito neutra, pero creo que los cuatro coincidimos aquí que debe ser regulada, punto. Para pues poder volver al cauce, ¿no? Max decía, bueno, en otros países donde hay más flexibilidad, como Estados Unidos, Europa, funciona, pues ¿qué está haciendo allá que sí funcione y que aquí no? Entonces, creo que hay que apostar por esta parte. Exacto, justamente. Ahora sí, Carla, muchísimas gracias. Conclusión de este tema. Pues yo considero que la figura de outsourcing per se no configura en esclavitud, sin embargo, la manera en que es empleada por las empresas definitivamente sí lo es, porque las condiciones laborales de los trabajadores son evidentes. Yo creo que todos conocemos a una persona que han despedido recientemente, que laboraba bajo este modelo de subcontratación. Entonces, pues yo también estoy a favor de las reformas. Yo creo que es oportuno que se hagan los ajustes necesarios a las leyes para que se retome la esencia por la que esta figura se regularizó para empezar. Excelente, con ello nos quedamos. Pues bueno, ahora abrimos el segundo tema que es todavía más denso, por eso quise dejar un poco más de tiempo. Al final del día, el lunes por la noche, pues ya estábamos viendo escenas lamentables completamente, de hecho, debo externarlo desde ya, en donde, bueno, al final del día hubo una represión con respecto a la marcha feminista que daba parte en Cancún. En este sentido, bueno, estas escenas han ya circulado por todas las redes sociales y varios organismos ya han desde el martes mismo, incluso en la noche el lunes por la noche madrugada, pues ya estaban saliendo estos videos de la represión brutal policial a balazos de una marcha feminista que acabó pues de hecho con varias personas heridas, en las que se incluye incluso periodistas. En México ya sabemos que hacer periodismo es de las peores profesiones que existen, y bueno, suceso que ha provocado la evidente dimisión del jefe de policía municipal, quien se retira del cargo a su propia solicitud, y el gobernador del estado al final del día le acepta esta dimisión. Lo que pudimos ver es estas escenas de policías con armas largas, hay que decirlo, persiguiendo a manifestantes y disparando al aire en Cancún. Habían dicho en un principio que no se había disparado al aire, pero posteriormente las propias personas que estaban en el momento de los hechos, pues recogían los casquillos y decían, oye, pues si esto no es un casquillo de bala, pues no sé qué sea. Al final del día, todo esto pues nos ha dejado una muy mal sabor de boca, y sin duda alguna pues estamos viendo esta represión y este poder en contra de las marchas, que además son completamente legales y legítimas en el país. Entonces, vamos a comenzar con ello, y primeramente podríamos decir, la marcha feminista, digo, tiene su razón de ser, evidentemente, busca una justicia
con respecto a Alexis, perdón, y en ese sentido, pues bueno, ¿qué les parece, Paola? Comienzo contigo. ¿Qué opinión te merece esta detestable acción por parte de los policías de aquel estado? Gracias, Manuel. Pues es inaceptable y es muy, muy triste y lamentable lo que sucedió y sobre todo la narrativa, cómo iba cambiando. Eh, Ahora, como bien decíamos siempre o hemos comentado en el programa, Twitter es esta comunidad muy grande que vemos y yo me di cuenta que incluso la alcaldesa estaba tuiteando que, pues de alguna manera deslindándose, ¿no? Aquí nadie tiene la culpa y entonces dices, bueno, entonces si tú no enviaste la orden, pero también fuiste permisivo, ¿no? Sobre todo y decir, no, pues yo no sé, entonces, quién sabe. Y esto fue muy, muy lamentable y sobre todo porque ya si nos vamos un poquito más a fondo, lo que buscan todo este tipo de marchas y sobre todo el sentir en este caso, no solamente yo quiero creer que de las mujeres, sino en general. Hoy vemos que México, con datos de la ONU, cada día existen 10 feminicidios. La verdad es que tú lo acabas de decir, ser periodista, pero también ser mujer. Hoy en día vivimos con miedo, es la realidad, aunque queramos pues decir no es cierto o sobre todo el prevenir, ¿no? Ya uno vive bajo la prevención, pero creo que muchas de las cosas que se buscan y los grandes cambios muchas veces tienen que ser obligados y en este caso hablo sobre las mujeres. Entonces esto en lo particular sí me pone triste porque pues obviamente tienen que perder la vida personas para que existan cambios. Yo vi las imágenes sobre periodistas que habían recibido un par de balas en sus pies, los maestros, entonces yo creo que es inaceptable y sobre todo ver esta pues falta de comunicación entre las tres esferas, pues todavía más lamentable. Exacto, completamente de acuerdo contigo. Twitter ahora es la trinchera de todos los políticos. Técnicamente quien es político debe tener Twitter para poder estar en la jugada. Carlos Joaquín, el gobernador de aquel estado, pues ya anunciaba, ¿no? Que hubo consecuencias para los responsables. Faltaba más, faltaba menos, por así decirlo. Digo, como si no hubiese la necesidad de estas consecuencias, pero bueno, me parece irónico incluso que lo hubiera tuiteado. La presidenta municipal, perdón, Marta Lezama, pues ha separado al cargo al director de la policía de Benito Juárez y aceptó el propio gobernador la separación al cargo de Alberto Capella, que ya había comentado era hasta ese momento el secretario de Seguridad Pública. Entonces, al final del día, ya después de estos lamentables sucesos, pues han salido a la luz o sobre todo han salido a decir que al final del día se va a buscar primeramente esclarecer los hechos, ¿no? El famoso esclarecimiento de los hechos, y además pues se ha indicado que para evitar este tipo de episodios lamentables y que no vuelvan evidentemente a suceder y que los ciudadanos se sientan en esta libertad y en esta seguridad de poder manifestarse, pues se van a fortalecer los protocolos de actuación. Sin embargo, pues esto siempre lo vemos, ¿no? Técnicamente cuando suceden este tipo de actos, la misma plerorata, la misma idea de vamos a llegar a las últimas consecuencias, vamos a esclarecerlo, vamos a hacer que los protocolos de actuación funcionen bien, vamos a capacitar. Estas ya las hemos escuchado, como que es la misma cantaleta. La pregunta es, ¿qué va a suceder más allá de que alguien dirima o que alguien sea separado del cargo? Lo que pasa es que si no tenemos en perspectiva la realidad, pues al final del día va a llegar alguien más, va a ocupar el cargo y van a seguir sucediendo este tipo de actos. Entonces, ¿cómo ves tú el panorama, Abondano? Me parece interesante. En primero, siempre recuerdo la frase del presidente que decía vamos a barrer de arriba hacia abajo. Alcaldesas de Morena, ¿eh? Y parece que no han sabido barrer todavía bien. Y es algo que me llama mucho la atención, porque empieza a evidenciar que los resultados reales de las políticas ideales generalmente son desastrosas. Pero pues yéndonos a ese tema, en lo personal, yo concuerdo claramente contigo y con Paula, me parece terrible, horrible, lo peor, pues, o sea, no hay cosa peor que la ausencia de valor de la vida del prójimo, pues, o sea, el querer instrumentalizar al otro para fines políticos, económicos, los que sean, me parecen terribles, y más si si la vida del prójimo corre peligro. Pero, me parece interesante la reacción de las personas frente a los movimientos que buscan de manera legítima defender o tutelar derechos de grupos como las mujeres que han sido vulnerados sistemáticamente a lo largo de la historia en el país.
Por lo cual, yo voy a citar, por ejemplo, esto, que para mí, yo no soy tanto de Twitter, soy más de Facebook, pero voy a citar esto, por ejemplo. La revista Semana, no es cierto, Proceso, discúlpenme, Semana es una revista de Colombia. La revista Proceso publicaba una nota que decía de los grupos autollamados anarcoviolentas que hicieron destrozos a la propiedad privada y pública. Más allá de los destrozos, me gustaría ver la reacción en Facebook de las personas. Entonces, en la nota de la revista Proceso, hay un total de 5,302 reacciones, de las cuales 2,742 son me enoja, o sea, no les gusta que hagan eso. 1,304 son likes, 892 son me encanta, 192 me divierte, 99 me asombra, 45 me entristece y 28 me importa. Por lo cual podemos ver que existe un gran grupo, que es la mayoría, que detesta estas acciones. Y en otros programas veíamos a una invitada que nos decía que, bueno, que hay violencia y hay protesta y no sé, tres planteamientos. Y yo le decía, y eso cosa que vuelvo a decir hoy, si una persona está, digamos, ese era un lunes, ¿no? Está lista para dormirse, para ir a abrir su carnicería el martes, y llega el martes a su carnicería y las puertas están rotas y las ventanas están caídas con los escombros del vidrio en la carne que va a vender, pues fuera de tu discurso político, fuera de lo que se ve en las aulas y fuera de lo que se platica en la academia, para él fue una agresión que le costará comer bien hoy, mañana y quizás una semana. Entonces, este tipo de acciones que están atentando contra la propiedad privada, que eso es una extensión de la dignidad de la persona, están causando inconvenientes, y no nada más inconvenientes, están causando enojos dentro de las personas, que son esos mismos enojos lo que llega en algún momento a que la sociedad misma legitime cosas tan terribles como una dictadura parecida a la de Pinochet, que tiene una aprobación aún hoy en Chile muy alta. Entonces, creo que las acciones que la violencia que se está viviendo en el país es deprimente, es vulgar, pero me parece que las acciones que está tomando la sociedad civil, en este caso específico, no son las más correctas, porque lo que se está construyendo es una polarización de odio que lleva a circunstancias que no se quieren vivir, que no son deseables. Por lo cual, me gustaría escuchar las propuestas de los tres, las propuestas concretas de cómo podemos hacer para estabilizar, o ustedes, digamos, si llegaran a un puesto de poder, ¿cómo estabilizaríamos el país? Sí, es complejo. De hecho, parece una lemniscata o un infinito que se sigue y se repite en las marchas, ¿no? Sobre todo en estas marchas denominadas feministas, ¿no? Al final del día existe una violencia por un grupo radical, la autoridad si reprime, entonces evidentemente toda la sociedad se le viene encima, si no reprime, la policía no actuó bien, entonces también la policía, bueno, o los encargados de dirigir estas fuerzas, al final del día no saben qué hacer, ¿no? Reprimimos, se nos va a tachar de lo peor. No reprimimos, se nos va a tachar de no salvaguardar la paz o el orden, ¿no? Entonces, ahí hay una paradoja, yo lo sé. También sé que las marchas, pues, no están constituidas en mayoría por la gente que hace el mal o la gente que hace destrozos, ¿no? Es la mínima. Lamentablemente, los medios de comunicación también se encargan de focalizar lo malo y es lo único que nos dan. Esto ha sucedido, ¿no? Si en una marcha van 100 personas y una hace destrozos, los medios de comunicación pues graban a esa una persona y te venden como que las 99 o los 99 que asistieron pues también estaban dentro de los destrozos. Pero revistas como Proceso han sido históricamente afines a los movimientos sociales, ¿no? O sea, no estamos hablando de una revista de derechas o algo así. No. De hecho, me parece muy digno que lo hayas citado y recordado la revista Proceso. Sin embargo, reitero, el problema me parece que un paradigma, ¿no? Perdón, una paradoja, en tanto que, reitero, si la actuación es hacia uno o hacia otro sentido, siempre las fuerzas del Estado o las fuerzas del orden quedan mal paradas, ¿no? En el caso de la Ciudad de México ya lo hemos visto, cuando se dan este tipo de marchas, lo que ahora hacen es el llamado encapsulamiento, ¿no? Por decir acompañamiento. Ellos le llaman acompañamiento a la marcha, realmente es un encapsulado, ¿no? Van a los costados, dentro de la propia marcha, pero externo, esto es, están ahí al final este acompañamiento para que pues no haya destrozos a mayores, pero a mí me parece lamentable que la capuchada mujer
dañe a una uniformada mujer. Eso me parece deleznable, ¿no? Ahí ya no hay punto de razón, ahí todo menos eso. Pero bueno, el rechazo ha sido extensivo, ¿no? Por organizaciones internacionales como ONU Mujeres, condenó el uso de la fuerza, evidentemente, hacia las mujeres manifestantes, que pedían efectivamente medidas para poner un alto a la violencia feminicida. Además, ONU Mujeres exhortó a una debida investigación. Algo interesante, sobre todo, y planteó lo de ONU Mujeres y también lo de Amnistía Internacional México, quienes exigieron informar quién dio la orden. Esto es imperativo, yo también que se investigue y sobre todo que se diga la verdad, quién dio la orden del uso excesivo de la fuerza y de armas letales. Esto hay que decirlo, o sea, no se usó ni siquiera en la comunidad de México estos famosos extintores en donde se activan y bueno, el propio gas hace que las personas se disipen. No, aquí se utilizaron armas letales y pues hay que dar a conocer la corporación policíaca que participó, porque es un problema, que tal vez sigue sin identificarse, porque recordemos que en estos estados existe el mando. Entonces, no se sabe cuál línea de mando, en qué punto del mando se dio la orden. Y si se sabe, lo están ocultando. Entonces, eso me parece todavía peor, porque, digo, no es como que alguien tome la decisión de hacer algo, se tome y se ejecute, y de repente ya nadie supo dónde quedó la jerarquía de poderes. Eso no se puede y no se debería de pensar así. Pero bueno, Carla, te escuchamos. Pues para comenzar, no hay justificación en la forma en que se manejó esta manifestación. Existen protocolos que pueden y deben instaurarse para el manejo oportuno de estas manifestaciones que, lejos de terminar aquí con lo que le sucedió a Alexis, están en alza. Y comprendo a las feministas completamente, cause o no enojo a los sectores de la población. Cuando escuchas que todos los días 10 mujeres mueren diariamente por razones de género, llega un momento, llega un límite en el que no se puede ser indiferente a lo que sucede. Y es natural que esto cause impotencia y que cause descontento, es como una bolita de nieve. Escuchas y ves la gran indiferencia con la que se trata este tipo de temas, las tasas tan altas de impunidad. Cada día un hombre, una ciudad diferente, con otra historia de una mujer apuñalada, descuartizada, golpeada a muerte por el simple hecho de ser mujer. ¿Y qué haces cuando las personas encargadas de cuidarte, investigar y administrar justicia son las mismas que te reprimen, las mismas personas que revictimizan a las mujeres, los que disparan en manifestaciones? ¿Qué haces cuando los encargados de velar por la justicia son agresores? Entonces, yo comprendo totalmente a las feministas porque definitivamente ya agotaron las vías oportunas y no fueron escuchadas. Y eso ha sucedido por años. Ellas ya intentaron hacer lo necesario de manera oportuna y yo creo que también ellas ya están, y me incluyo, hartas. Ya fue suficiente. Las mujeres de Cancún también dijeron ya basta, decidieron protestar y pues la respuesta a ello fue precisamente represión por parte de los policías, quienes dispararon armas de fuego que resultó en 3 heridos. Y también una pregunta interesante es, ¿por qué las mujeres que exigen justicia son el enemigo y no los agresores? A quienes alegan que no era necesario el vandalismo, pues tampoco era necesaria la brutalidad y los balazos. A quienes alegan que no sirve de nada protestar, pues a lo largo de los años protestar es lo que ha llevado al cambio en las culturas, en las leyes. Entonces, a raíz de estas protestas se evidencian los problemas sociales que existen y deben colmarse. A raíz de la iconoclasia se ha expuesto y otorgado visibilidad a la cruda realidad que viven las mujeres en México. Y qué triste que tengamos que llegar a este punto para ser vistas y escuchadas, que las personas que tienen que hacer su trabajo fallaron flagrantemente a su deber. Están orillando a las mujeres que están desesperadas por escuchar, por ser escuchadas. O sea, están dispuestas a hacer lo necesario porque se haga justicia y ya se cansaron de procurar justicia por la vía oportuna. ¿Y cómo crees que podemos arreglar eso? Yo concuerdo totalmente contigo. Pero antes de ello, hay que decirlo porque me parece importante hacerlo notar en este programa. De quien estamos hablando es de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, que salió el 7 de noviembre de su casa en Cancún, Quintana Roo, para vender un cigarro electrónico y no volvió. Esto hay que decirlo así, crudamente, porque es la realidad de México. Su cuerpo fue hallado un día después y bueno, pues familiares, amigos explicaron que Alexis, de 20 años, salió de su domicilio en el fraccionamiento La Joya para vender un cigarro electrónico, como he dicho, acompañada de amigos suyos. Sin embargo, no volvió y la reportaron como desaparecida a las autoridades. Hoy lamentablemente sabemos que bueno, al final del día, qué ha sucedido.
y por ello esta marcha, ¿no? Buscando justicia para Alexis. Al final del día, quisiera preguntarles ahora sí, con respecto al cuestionamiento de Maximiliano, ¿qué pasa con los violentos que participan en estas marchas de apoyo social? ¿Qué podríamos decir? Digo, existe gente violenta, esto es real. Al final esta gente violenta lo que busca es darle foco a la marcha, pero parece que se desvirtúa la violencia en el sentido en que, pues, más que darle foco a la idea principal de la marcha, pues lo único que nos venden los medios de comunicación, pues, es la violencia misma que se sufre. Ello nos lo preguntó Liliana Bondano. Voy a hacer 3 preguntas que están en el chat. Marisol Flores nos pregunta, ¿las pérdidas en valor de la propiedad privada se pueden comparar con la vida de las mujeres asesinadas en México? Ello con respecto a la gente violenta que transgrede la propiedad privada. Y la tercera pregunta que también nos hace Marisol es, hace la anotación que su pregunta va en sentido de que hay indignación por los destrozos a propiedad privada, pero cuando se habla sobre los feminicidios y violencia a la mujer, no notamos la nación en esencial por los hombres. Esto es, los hombres somos pues insensibles ante las desgracias de las mujeres. Gracias a los ponentes y a la invitada, excelente intervención de todos. Pues bueno, estas 2 preguntas nos las dejan. ¿Qué pasa con la gente violenta en la marcha? Y si la vida de una mujer vale más que la cuestión material o la vida o la propiedad privada, perdón. Comienzo contigo, Pao, me voy con Carla y concluyo con Max. Gracias, Manuel. No, no hay comparación. Cuando sucedió que las madres que buscaban a sus hijos tomaron la comisión, a mí me impactó y ella estaba súper en contra de allá en todo, pero creo que cuando te hacen una pregunta personal y si tú faltas y sabes que el día de mañana solo vas a hacer una cifra y un número de vida, no, tampoco hizo la diferencia, creo que entonces no hay ninguna comparación de una vida a un inmueble. Entiendo muy bien lo que dice Max. Creo que siempre se debe apostar por el diálogo, por la prudencia, que respondería a la pregunta de Max de, pues entonces, ¿qué propones? ¿Qué hay que hacer? Pero también el problema radica que cuando te sientas a las mesas de trabajo con tus autoridades y te dicen ahorita, mañana, luego, pues te cansas. Ese es el gran problema. Yo siempre voy a apostar por el diálogo, creo que es la mejor vía. Sin embargo, creo que lo que ha detonado, pues evidentemente es lo que sucedió, que quien te cuida, pues al final del día no hizo bien su trabajo. Que mira que lamentablemente por los hechos ocurridos el lunes por la noche en cuanto a la represión misma, hoy estamos hablando más de la propia represión, del acto mismo del feminicidio. Esto es interesante en el sentido de cómo los medios de comunicación técnicamente han desviado la atención del problema en sí mismo, que es el feminicidio de Alexis, y hoy estamos hablando de la represión. Entonces, vayámonos centrando en estas ideas, ¿no? Porque me parece interesante cómo con un acto posterior, pues simplemente desviamos la atención al respecto. Esto hay que decirlo porque así sucedió. Al final del día, yo reitero, ¿no? Como bien decía Paola, si vamos a pedir justicia, pues hagámoslo, esto es real, evitemos la confrontación, evitemos el choque, evitemos sobre todo la violencia, pero también reconozco cuando existen estas, pues, inseguridades propia policía o que el propio Estado, en la más extensión de la palabra, pues te dé resultados, y al no haber resultados, triste y lamentablemente, el único método que te queda es el método violento, el método de la exigencia de golpe, de confrontación. Tengo que decirlo, Alexis, meses antes de su muerte, expresó en redes sociales su miedo frente a la violencia de género, así como por las cifras de desapariciones y feminicidios en el país. De hecho, era una luchadora social contra el feminismo y se trabó. Que compartió en Facebook y que después en Twitter se hizo viral. Cito, nadie le va a prohibir a mis ojos la satisfacción de mirar el cielo brillar cada mañana. Nadie le va a impedir a mi piel ser tocada con amor y con sentimiento. Nadie me va a robar mis sueños, ni arrebatarán suspiros a mi boca que no sean de placer y felicidad. Primero muerta antes que permitir que ustedes, seres asquerosos, me maten, escribió en redes en febrero. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con Alexis en este sentido, porque, ojo, utilizó seres, no hombres asquerosos, y hay que también tener mucha inteligencia y mucha razón, y sobre todo inteligencia emocional para comprender esta publicación. Los seres
asquerosos pueden ser hombres y mujeres, no solo hombres, porque la lucha no es contra el hombre. Esto es lo que quiero decir. Si bien los hombres no podemos ser aliados del feminismo, sí podemos comprender el por qué luchan las mujeres. Pero ojo, no se vale tampoco decir que todos los hombres somos una bola de asquerosos, porque eso no sucede. En todo caso, me gustó y por eso cité la publicación de Alexis, son los seres los que son asquerosos, no los hombres ni las mujeres, son los seres en general. Ahora sí te cedo la palabra, Carla, y posterior voy con Maximiliano. Sí, definitivamente la lucha es en contra de la cultura machista. ¿Y qué podemos hacer? El cambio no solamente radica en reformar leyes o en instaurar protocolos, el cambio tiene que ser de raíz. El cambio tiene que partir de un cambio en la cultura mexicana que desafortunadamente es machista, perdón. En cuanto a la pregunta de qué pasa con las personas que son violentas en la marcha, pues a mí se me hace muy oportuno instaurar protocolos. Justamente la Ciudad de México tiene un protocolo para marchas. Voy a permitirme leer un poquito de lo que trata. Se busca garantizar la seguridad de manifestantes y policías, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todos durante este tipo de eventos y construir una serie de reglas y acciones ante cualquier conflicto. Dice, cuando el personal policial participa en la atención de manifestaciones, usará casco y escudo como equipo de protección, nunca armas letales, como lo que sucedió en Cancún, utilizaron armas letales. El mando responsable girará las instrucciones al personal policial para el empleo gradual y proporcional de la fuerza, siempre adoptando medidas diferenciadas con perspectiva de género y también de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación. Entonces, pues, instaurar protocolos es un paso, porque estas marchas, como comenté, van en alza. Y pues yo creo que también es muy importante no dejar de humanizar este asunto, porque precisamente yo también muchas veces me toca leer en redes, ¿no? Personas muy, muy indignadas porque rayaron un monumento, porque hicieron los destrozos las feministas otra vez. Pero, pues retomando el comentario de Marisol, pues obviamente la vida de una persona es invaluable, no se puede comparar, esas calles se van a limpiar, esos monumentos se van a restaurar, y la vida de las mujeres no regresa. Y reitero este comentario de que tenemos que humanizar lo que está sucediendo a raíz de una conferencia que hubo en mi universidad. Fue un periodista y fotógrafo de un periódico de Sinaloa, y nos hizo reflexionar bastante, y me gustaría compartir esta reflexión de en qué momento nos levantamos, vemos un periódico y en la primera plana, en letras grandes, 10 personas muertas a raíz de disparos o lo que sea. ¿En qué momento abrimos el periódico, lo vemos y no sentimos absolutamente nada? Es como el pan de cada día, no sentimos nada. Y nos recordó precisamente, no hay que deshumanizar este tipo de cosas, y obviamente no vamos a preguntar, pues es que en qué estaba metida en esa persona, o es que qué traía puesto, es que si tenía tatuajes, o sea, no, simplemente es la pérdida de una vida, de una persona que tenía sueños, aspiraciones, metas, familia. Entonces, también se me hace muy importante retomar este valor, recordar que es la vida de una persona, desafortunadamente de muchas mujeres de las que estamos hablando aquí que ya han perdido la vida, y 10 se continúan añadiendo a la lista día con día. Entonces yo creo que sí es algo que alarma bastante y pues nos tiene a muchas mujeres pues con mucho descontento, con mucha tristeza, pero yo creo que también encontramos motivación con esta sororidad que encontramos con las mujeres feministas, y también con los hombres que, si bien no son aliados, están dispuestos a escuchar. Y a mí me ha dado gusto también ver en redes algunas personas que se están deconstruyendo y que reconocen patrones machistas y que los van erradicando. Entonces, yo creo que no ha sido en vano. Que si rayaron monumentos, pues lo siento, se van a limpiar, y no ha sido en vano. Y mientras no cambie pues lo que está sucediendo, las mujeres van a seguir a la orden del día. Muchísimas gracias, Carla, por tu participación. Max, te cedo los micrófonos. Contestando lo de tanto lo de Liliana como Marisol, mira, me parece que eso es un argumento falaz.
Y es que yo no se trata, generalmente se está tan radicalizado en este punto que cuando yo digo, oiga, pues que no le acaben el negocio de la carnicería, la gente cree que, bueno, ya, entonces, ¿qué vale más, la vida de una mujer o la carnicería? No se trata de eso. Eso se llama una falacia de falsa equivalencia. O sea, yo temo por la vida de mi novia, por ejemplo. Yo temo por la vida de las mujeres que están alrededor mío porque yo sé que vivo en un país que no valora la vida. Pero una falsa equivalencia no soluciona el problema. Y lo voy a poner así, o sea, no se trata de que protejan más unas paredes o no. Si se le pregunta a los dueños de la casa o de los negocios vulnerados, también ellos te afirmarán que la policía tampoco los protege, como dice la canción feminista. Pero, entonces pongo ese ejemplo. Si a mí me roban un celular y yo llego y te escupo, pues tú vas a decir, oiga, pues no me escupe. Y yo te puedo decir, ¿te interesa más tener la cara limpia que me roben? Pues la persona a la que le escupo me va a decir, oiga, pues yo no quiero que le roben, tampoco quiero que me escupas. Lo mismo pueden decir los dueños de estos negocios que llevan años, también son personas de carne y hueso que tienen que pagar la colegiatura de los hijos, que tienen que darles de comer a la esposa, a la familia, lo que sea. Pues, oye, no me escupas. Se trata nada más de eso. Eso es una falsa equivalencia. Y si no centramos las posibilidades y los esfuerzos en un mundo de escasez para intentar movilizarnos y erradicar estos problemas que existen sistemáticamente de violencia en la nación, y nos centramos más bien en a ver si este dijo una falacia y yo le contesto con otra, no vamos a solucionar las cosas. Eso lo tenemos que tener bien en claro. La vida es sagrada y los recursos son escasos, y si nos centramos más en ver, a ver, para usted, ¿qué vale más, una pared o la pared de su negocio o la vida de una mujer? Pues claramente la vida de una mujer, pero no me escupas. O sea, ese es el argumento. Pero, y por último, cuando dice, bueno, terminando más bien, cuando dice Carla, pues lo siento, oiga, pues lo siento, no. Estamos hablando de dos bienes jurídicos que son principales, vida, propiedad y libertad, y ambos se están vulnerando en un país que no respeta ninguno de los derechos fundamentales de las personas. Y eso es peligroso, porque las personas en algún momento, las mismas personas que se ven vulneradas, pueden explotar y perder el foco como lo estamos haciendo para ver cómo solucionamos estos problemas, porque no estamos centrando los problemas en el foco. Entonces eso quiere decir que los medios que estamos utilizando no son los idóneos para solucionar el problema. Cerrando, Paola bien dice, sí, pero cuando me siento en una mesa de diálogo, las autoridades me dicen, sí, ahorita joven. Eso me ha pasado muchas veces. Y es que yo no propongo eso. A mí me parece que el principal problema de la violencia en el país no es que no existan protocolos, como decía Carla, que citaba el de la Ciudad de México. En Cancún existía un protocolo que no se cumplió. Tuvo consecuencias que en el mundo detestamos. El problema no es que me siente con tal persona o no y que me haga caso. Ojalá que me haga caso. El problema es que yo no tengo otra opción de con quién sentarme. Y entonces ahí vuelvo repetidamente a lo que dijo Paul-Émile Depuy ya hace algunos siglos. El problema es que esto es una prestación de servicio, que lo están haciendo mal, están fallando sistemáticamente el Estado al prestarme el servicio de la seguridad. Y servicio porque es un bien económico que por medio de los impuestos se financian. Pero estas personas que tendrían la obligación de tutelar mis derechos no lo están haciendo porque saben que si no lo hacen, yo no puedo ir a ninguna otra parte, a menos que emigre a otro país, y eso no es una solución. Entonces, el problema es que esas autoridades con las que yo me quiero sentar ostentan el monopolio de la prestación de servicio y no hay competencia en esta prestación de servicio. Y yo invito realmente a la gente cansada de esta situación tan violenta del país y de estas situaciones que nos imponen cada vez más gravámenes y no encontramos una solución, el desempleo abunda y la crisis económica está a la vuelta del día. Yo propongo que vayan y lean a personas como Paul-Émile Depuy que hablan sobre la panarquía, no anarquía, que escuchen, que lean sobre la panarquía y vean que la prestación de servicios de manera monopólica no genera incentivos correctos y que estos problemas no se van a acabar si no existe competencia en estos problemas. Esa es mi propuesta concreta. Correcto, muchísimas gracias, Max. La realidad es que hay que decirlo certeramente, la corriente feminista, no sé cómo llamarle, ya Pau o Carla me podrán
explicar más detenidamente. La corriente ideológica llamada feminista o el feminismo o el antipatriarcado, como ustedes le quieran denominar, no es la única que tiene muchos problemas, ¿no? Incluso dentro de la comunidad LGBTIQA, cuando va uno a las marchas por el orgullo gay, te das cuenta que incluso existe ahí también discriminación por parte de la comunidad, y eso a mí me parece completamente absurdo. Y lo platico porque es así. Así como la feminista radical le escupe a la oficial mujer, también existe el hombre gay que le escupe al transexual o al transexual que le escupe a la lesbiana, ¿no? Entonces, ¿dónde están los ideales? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la bandera? Eso es lo que deberíamos entender, que dentro de la propia corriente, que dentro de la propia revolución ideológica o esta famosísima contextualización al respecto, ¿no? Ahora mismo se me ha olvidado la palabra que comentó Carla, no recuerdo bien cómo se llama, o reconfiguración, ¿cómo se llama, Carla? No recuerdo ahora. Bueno, la recordaré en unos minutos. No lo hemos podido lograr, entonces al final del día, como no lo logramos, seguimos luchando entre nosotros, ¿no? A mí me parece realmente irrisorio, y perdón que lo diga, que una mujer feminista le escupa la cara a una mujer oficial. Eso me parece absurdo, pero de veras absurdo. Es como también me parece absurdo que un gay le escupa a un travesti, o que un travesti le escupa a una lesbiana, ¿no? Eso es absurdísimo, pero bueno, yo lo dejo hasta ahí. Vámonos con una última ronda de posicionamientos, no quisiera que se quedaran con las ganas. Empiezo contigo, Max. ¿Qué te parece ahora invertir el orden? Empiezo contigo, Max. Muchísimas gracias. Como de conclusiones, ¿no? Ahora sí que, última conclusión. Lo último. Yo invito a la gente a que procuremos encontrar alternativas a este mundo en el que las personas que deberían de hacer las cosas no te toman el teléfono. Porque esa es la realidad. Yo estoy cansado de un país, como decía Pizarro León Gómez, perdón, un guerrillero en Colombia. Él decía, nosotros ofrecemos algo simple, puro y recto, que la vida no sea asesinada en primavera. Y a él lo asesinaron en julio, me parece. Entonces, estoy cansado de vivir en un país cuyas soluciones son darle más poder a los mismos déspotas que no están haciendo las cosas de manera correcta. Y eso es un problema grave, porque uno ve en estos movimientos y en estas asociaciones personas que están peleando por la causa correcta con los medios equivocados. Y los medios son, si el Estado opresor es un macho violador, no han considerado que darle más interferencia al mismo macho opresor es vulnerar más y agravadamente nuestra vida, nuestros derechos, nuestras libertades como individuos. El Estado no es la salida. Y tampoco estoy hablando de defender a una pared o algo así. No, pero si seguimos hablando de falacias, no vamos a avanzar. Y yo no quiero irme del país, porque aquí está la gente que amo. Y esta es la tierra que yo amo. Yo soy latinoamericano y yo desearía que mi hermana, que mi novia, mañana pudieran salir y no tener miedo a que no regrese. Muchísimas gracias, Max. Nos quedamos con esa conclusión. Paola, te escuchamos. Muchísimas gracias, Manuel. Pues sí, es un tema bastante amplio y yo creo que bastante humanístico, que los cuatro hemos llegado a esta conclusión. Respecto a las manifestaciones, a las protestas, creo que es un medio que nos da esperanza, que también permite que la gente sepa que tiene tanto poder para exigir, a tener derecho al cambio. También rescatar que en un momento de la plática Manuel comentaba, bueno, nos hemos enfocado simplemente a la represión, no simplemente, porque es compleja y es algo que se tiene que hablar, pero también sobre el feminicidio, es algo pendiente. Max decía, bueno, en este caso, la presidenta municipal es de Morena, creo que no es de tintes políticos esta situación, simplemente estamos rebasados. Esperar que ojalá la tan aclamada 4T pues pudiera también abonar un poco al tema, pero creo que vamos lentos, pero también creo que vamos seguros de alguna manera.
También me alienta mucho que en días pasados incluso el INE ahora va por paridad en todo. Entonces creo que este tipo de marchas, el tipo de activismo que podemos tener en redes sociales hoy está dando resultados. El hecho de que tenemos 64 años votando y pudiendo adquirir ciertos cargos, pero ahora en el 2021 podemos incluso tener 7 gobernadoras mujeres, más que en todos estos años, porque solamente ha habido 7. Entonces creo que hay una cuenta bastante larga, pero creo que la lucha sigue y sobre todo que es en conjunto, hombres y mujeres. Yo me quedaría con esta conclusión. Muchísimas gracias, Pau. Ahora sí, a nuestra invitada especial le agradezco de sobremanera. Carla, te escuchamos con atención. Pues evaluando la historia de las protestas y sus resultados, lejos de perder el foco con estos actos de iconoclasia, se le da visibilidad al movimiento. Y hay una frase muy interesante que es: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces los invito a recordar 2 breves ejemplos. En virtud de protestas en Inglaterra en 1968 aumentó el 8% de los salarios de las mujeres, y a raíz de las protestas en Polonia en 2016 se logró la revisión de la prohibición del aborto. Entonces la mujer no tiene la culpa de estar harta, no tiene la culpa de protestar con el miedo de que puede ser la siguiente, que mañana puedo ser yo, que puede ser mi hermana, mi mamá, mis amigas, mis aliadas, incluso las personas en contra del movimiento feminista. A ninguna le deseo que sea la siguiente en primera plana. Aquí no se le escupe a una persona por ser mujer o no. Aquí se reprueban los actos de violencia perpetuados por la cultura machista en que vivimos. Es decir, sea quien sea, que atente en contra de la integridad y dignidad de las mujeres. Entonces, la lucha sigue y va en alza. Muchísimas gracias. Nos quedamos con estas 3 conclusiones. La verdad que cada una de ellas tan valiosas como la anterior, y sobre todo hemos creado este consenso al final del día. Me ha agradado platicar con todos ustedes y Carla, la Red Mundial de Jóvenes Políticos es tu casa, vuelve cuando quieras. Sé que pronto nos estaremos viendo por acá. Y pues nada, no quise cortar a la hora justamente porque el tema era tan interesante que me pareció apremiante poder alargarlo un poco más, pero prometo que para la próxima trataremos de cerrar a la hora, sobre todo para respetar los tiempos de las personas que nos pueden estar viendo en la a quienes les agradezco de sobremanera. Y pues nada, soy José Manuel Musaeno, nos vemos en la próxima. Y ya lo saben, nosotros, los de hace una hora, no somos los mismos, somos diferentes. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Buena noche, chicos. Buenas noches. Gracias. Gracias.